Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, que hayan tenido una excelente semana, que hayan pasado también un excelente fin de semana y que disfruten lo que resta de este día domingo. Subiendo videito hoy día domingo, me tocó subir un domingo. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre este lo que es AMLO. Y ahora sí que, pues, lo que en teoría, ¿no? Siempre dijo la verdad. Bueno, parte, ¿no? De las cosas que llegó a decir en su momento. Pero haciendo una retrospectiva de AMLO, recordemos, o algunos a lo mejor no se enteraron en su momento de esto. Igual aquí lo vamos a recordar. Pero ya hace tiempo de esto, en una ocasión, hace años ya, AMLO mencionó en una ocasión una entrevista que hizo, ¿no? Un discurso que se aventó, de que decía, y puso como ejemplo, de hecho, en su momento, a Joaquín el Chapo Guzmán, lo puso como ejemplo, y dijo por ejemplo, dijo, no, el señor Joaquín Chapo Guzmán y otros personajes son delincuentes de pecho. Y esto lo dijo en referencia a que, pues, que ese tipo de personajes que eran, pues, como si fueran, en teoría, ¿no? Como bebés de meses, esto haciendo alusión él en su momento, comparándolos con los verdaderos delincuentes que él mismo mencionaba, ¿no? Que eran, pues, como dicen por ahí, ¿no? Los de cuello blanco, los altos funcionarios de gobierno, que él en su momento tanto criticó, juzgó, señaló y decía que ellos eran los verdaderos delincuentes, ¿no? Que en cierto modo decía que los narcotraficantes eran niños de pecho a comparación de los que ocupaban los altos cargos de gobierno aquí en México. Y pues ahora sí que el señor no dijo mentiras, ¿no? Porque en teoría solamente nos dijo la verdad en la cara de todos. Este, Porque pues ahora sí que lo que son las cosas de la vida, ¿no? Y más allá de, obviamente va a haber mucha gente que va a empezar a decir, estos son cuestiones de políticas, golpeteos. No, simple y sencillamente somos ciudadanos conscientes. Obviamente ese tipo de personajes, por así decirlo, se quieren lavar las manos o justificar cuando alguien, pues ahora sí que les señala, ¿no? O les dice sus verdades, diciendo que es golpeteo político, que son los adversarios, que son los neoliberales y todo ese, y con todo respeto, todo ese discurso ya muy gastado, ¿no? Ya de plano, ya, como dicen por ahí, ¿no? Ya chole con eso. Pero la verdad el señor, o sea, dijo, ahora sí que en toda la extensión de la palabra, dijo toda la verdad. O sea, realmente él dejó la muestra de que realmente ellos son los verdaderos delincuentes, ¿no? Y basta con que se den una vuelta, ahora sí que con nuestra biblioteca de Alejandría que tenemos en la actualidad, que es el Internet, esta tecnología bendita que tenemos y las tecnologías nuevas, ¿no? Que ya vienen en camino, que no tardan en llegar, que igual van a revolucionar todo. Pero ahí se pueden dar cuenta cómo, haciendo una comparativa de lo que ha sido ahora sí que los últimos sexenios, los últimos gobiernos aquí en México, eh, ¿qué sexenio ha sido el que pues ha cerrado con mayor número de este caso, pues de, como dices, ¿no? De personas desvividas y personas desaparecidas? Pues la realidad es de que el sexenio que más cifras ha alcanzado, lamentablemente, ¿no? En ese sentido, pues fue el sexenio de AMLO, ¿no? Esto no es, ahora sí que, tirarle al partido, no, simplemente es decir la verdad y señalar la verdad tal cual como es, ¿no?
igual hay muchos ciudadanos que a lo mejor no están al tanto, ¿no? Y de ese tipo de cuestiones, pero esa es la realidad. El sexenio de AMLO cerró como el sexenio más violento pues ahora sí que en la historia, ¿no? Reciente de México. Y es algo que no debemos, ahora sí que dejar pasar así por nomás, ¿no? Es algo que se tiene que dimensionar al grado de gravedad que es, porque lamentablemente este señor, pues ahora sí que nos vendió, ¿no? Una falsa esperanza, ahora sí que a los mexicanos, o por lo menos un gran porcentaje de mexicanos, que recuerden en su momento, ¿no? Cuál era o bueno, en cierto modo sigue siendo, ¿no? El eslogan de campaña de Morena, la esperanza de México, ¿no? Que la ironía de la vida es que en vez de esperanza vino a ser en cierto modo, ¿no? La destrucción de México. Y destrucciones, obviamente va a haber gente que va a decir, ay, no seas exagerado, no, simple y sencillamente estoy diciendo la realidad. Y al decir destrucción me refiero específicamente lamentablemente, los altos niveles de inseguridad y violencia que hay actualmente en el país. Y basta con ver las cifras en los diferentes municipios, en los diferentes estados, en sí, en el país, ¿no? Por completo, a lo largo y ancho del territorio nacional, cómo pues lamentablemente, ¿no? Las cifras se dispararon, aumentaron drásticamente a comparación de los sexenios pasados. La ironía es de que tanto que se quejaban, ¿no? De los sexenios pasados y demás. Y hay algo que mucha gente a lo mejor no dimensiona, pero la ironía es de que si recapitulamos todo lo que decía AMLO y señalaba y atacaba a los gobiernos pasados, eh, es de que en sí, por más que atacó y señaló, nunca procesaron a nadie aquí en México, si se ponen a pensar. O sea, decía, no, que fulano, que eso. De hecho, un ejemplo fue o cuando salió el caso, ¿no? Y obviamente todo esto gracias a Estados Unidos, cuando prendieron a García Luna en Estados Unidos y lo empezaron a procesar allá. Recordemos que en las mañaneras, en muchas ocasiones, señalaba, ¿no? A quien fuera en su momento secretario de Seguridad Pública en México durante el sexenio de Felipe Calderón. Y AMLO, recordemos que lo atacaba mucho, ¿no? Lo señalaba, que García Luna, miren dónde está y demás. Pero una ironía es de que por más que este señor lo atacó en cierto modo, pues en México nunca hubo una investigación en contra de este personaje y otros tantos personajes, ¿no? Ahí es donde pues uno empieza a ver las cosas como realmente son, ¿no? Y decir, bueno, entonces si tanto señalabas, si tanto atacabas, si tanto decías que estos gobernantes, estos gobiernos pasados, etcétera, estos ex servidores públicos, ¿por qué en México nunca se llevó a cabo una investigación, nunca se abrieron carpetas de investigación o enjuiciarlos, ¿no? Llevarles un proceso, nunca lo hicieron? De hecho, si nos podemos recapitular lo que fue el sexenio de AMLO, en sí nunca o bueno, por lo menos que yo recuerde, nunca se procesó, nunca se enjuició a ninguno de estos, por así decirlo, ¿no? Personajes de alto nivel. Solamente los atacaba en las mañaneras. Y hemos de recordar que en definitiva AMLO utilizó una vieja estrategia, que es la de divide y vencerás, ¿no? Y el señor la utilizó porque, pues al final de cuentas, en cierto modo dividió al país, ¿no? Recordemos que cuando él entra ya a la presidencia, empieza con su discurso, ¿no? De que empezó a dividir al país entre fifís y el pueblo. Y ya desde ahí nos podemos dar cuenta de que parte del plan de este señor fue, pues, dividir al país, porque bien dicen, y es muy real esto, divide y vencerás. Y el señor lo hizo al final de cuentas, ¿no? Dividió al país y pues ahora sí que hemos sido testigos, ¿no? De todo el desmadre que dejó en el país. Esa es la realidad. Y lamentablemente mucha gente
actualmente todavía siguen en cierto modo, y yo con todo respeto, siguen cegados, cegadas, este, más que nada y es la realidad, ¿no? Por las pensiones que dio o dan todavía por medio de la Secretaría de Bienestar, ¿no? Pero yo siempre he hecho este cuestionamiento con algunas personas, ¿no? Y les digo lo siguiente, si recapitulamos lo que fue tal cual el sexenio de AMLO, y en cierto modo, ¿no? Este es un ejemplo. Desapareciéramos lo que es la Secretaría de Bienestar y desapareciéramos todos los apoyos que da la Secretaría de Bienestar. Fuera de eso, veamos la realidad del país. ¿Qué hizo este señor? No hizo nada. Realmente solamente dividió al país y empeoró la inseguridad, la violencia a niveles exorbitantes. Y mucha gente pues lo justifica, dicen que ha sido el mejor presidente de México, pero la realidad es de que lo dicen simple y sencillamente porque pues empezó a dar estas ayudas, estas pensiones, ¿no? Esa es la realidad. Fuera de eso, si quitamos eso como el ejemplo que les estoy dando, pues miremos el país, cómo está, o sea, miremos la realidad, cómo están los niveles desbordados y en todos lados, o sea, uno mira noticias de diferentes partes del país y nos damos cuenta que prácticamente en todos lados está igual la inseguridad. Y es algo lamentable, ¿verdad? Porque este personaje y otros tantos que están actualmente pues ahora sí que en la función pública, ¿no? Como siempre lo he dicho y me gusta aclarar esto, siempre habrá, perdón, honrosas excepciones. Siempre las va a haber. No hay que generalizar, pero lamentablemente hay que decir las cosas como son y un gran porcentaje pues ahora sí que personas que están en la función pública que se hacen llamar servidores públicos, que en realidad, si nos podemos saber las cosas como son, de servidores públicos no tienen absolutamente nada. Pues solamente entraron a lucrar, ¿no? Y es algo lamentable porque entraron, ahora sí que el pueblo, las personas, les dimos la oportunidad de que gobernaran para, ahora sí, a ver si hacían una diferencia, ¿no? A comparación de los gobiernos pasados, que obviamente, y si nos remontamos al 2018, ahora sí que el efecto arrasador que tuvo en su momento AMLO en las elecciones de aquel entonces fue en su mayoría a pesar de que no votó el gran porcentaje de la población mexicana, solamente votó un cierto porcentaje, pero hubo mucho de lo que se le llama el famoso voto de castigo. Este voto de castigo que pues se dio porque había mucha gente con descontento, ¿no? Hacia los gobiernos pasados, ¿no? Y pues se le dio ahora sí que el voto de castigo y a la vez la oportunidad, ¿no? De que bueno, que entren nuevos personajes en cierto modo para ver qué cambio hay, ¿no? Pero la realidad fue que no fue ningún cambio, realmente fue, y yo lo miro así, creo que millones de mexicanos van a coincidir conmigo, fue solamente un cambio, pero para mal, o sea, fue contraproducente, ¿no? Como dicen, esa es la verdad. Y yo siempre lo he dicho abiertamente, yo en su momento también fui de ese porcentaje de algunos millones de mexicanos, ¿no? Pues que creíamos en AMLO, ¿no? Que lo apoyábamos, pero pues nos dimos cuenta de la realidad de que pues no eran las cosas como las pintó realmente. Y basta con ver la misma historia, ¿no? De la humanidad. Bien dice ese dicho, ¿no? Aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y basta con ver diferentes ejemplos a lo largo y ancho de la historia de la humanidad de diferentes personajes que en su momento han llegado al poder, pues en cierto modo también prometiendo cosas y prometiendo cambios y realmente han salido contraproducentes, ¿no? Para los respectivos países donde hayan gobernado. Y pues ahora sí que AMLO no ha sido la excepción. Realmente, simple y sencillamente vino solamente a agravar más la situación en el país. Y recordemos que en su momento también decía,
o ponía este ejemplo AMLO, ¿no? Decía que en su momento Calderón, ¿no? Que le había dado un garrotazo al avispero con su famosa guerra contra el narcotráfico y demás, y ya en que AMLO lo atacaba mucho, ¿no? Al expresidente Calderón, que por la violencia que ha habido en su sexenio y demás. Y la ironía es de que si AMLO atacaba o decía esto de que Calderón le dio un garrotazo al avispero, lo que hizo AMLO fue que dejó que esos avisperos se reprodujeran a lo largo y ancho del país. Agravó la situación y es la realidad. Este, aquel que no lo quiera ver y no lo quiera admitir, pues simple y sencillamente vayas a dar unas vueltas por sus calles, sus colonias, sus ciudades y miren la situación como está, ¿no? O sea, pregúntenselo a los, ahora sí que a los comerciantes, a la gente que tiene sus negocios, para que vean cómo lamentablemente también está lo de, pues, en cobro de piso, y eso es una realidad que lamentablemente el gobierno no le gusta admitir o no quiere admitir, ¿no? Pero, pues, las cosas ahí están. Ahora sí que es lo que estamos viviendo de momento en el país. Y ahora sí que la gente, pues, en su momento votó por un cambio y pues nos dimos cuenta que no. Y ahorita con el gobierno actual, pues en cierto modo no le han dado, en teoría, continuidad a lo del proyecto de AMLO. Y pues hemos visto ahora sí que inexistentes, ¿no? Resultados en cierto modo. Y pues recordemos que de las tantas frases que utilizó este señor fue la abrazos no balazos, ¿no? Y ahí ya nos está diciendo que pues realmente no iba a haber una confrontación con la delincuencia, simple y sencillamente porque estaban inmiscuidos, o sea, y no es que yo lo diga, simple y sencillamente veamos la realidad. Ya el gobierno estadounidense lo dijo abiertamente. Ya mucha gente no, como que todavía no le cae el 20 o no mide la magnitud de esto. Recordemos que hace un tiempo el presidente Donald Trump, por medio pues, del un comunicado oficial de la Casa Blanca, dijeron, ¿no? Tal cual que el gobierno mexicano tenía nexos con los carteles de la droga. Y en su momento también, cuando le hicieron este cuestionamiento a la presidenta Claudia Sheinbaum, ella dijo que, o sea, quiso en cierto modo como que echar la bolita para otro lado, y dijo que se refería a los gobiernos pasados, pero ella señalando obviamente al de, pues si lo queremos ver así, el gobierno de Calderón, ¿no? Hacia atrás, cuando en el comunicado de la Casa Blanca no estaban diciendo el gobierno de Calderón, no, están diciendo el gobierno mexicano tiene nexos con... Y pues, ¿quién es el gobierno mexicano en el presente, en la actualidad? Pues Morena. ¿Y quién fue, si lo vemos así, ahora sí que el gobierno pasado? Morena, con AMLO. O sea, ahí está la realidad, ¿no? De quién es el partido que ha estado asociado, ¿no? Con estos grupos criminales, y basta pues ver con la situación del país, ¿no? Como lamentablemente han encontrado y siguen encontrando en tantos lugares muchas fosas clandestinas, o sea, realmente sí la situación se vino a agravar, nos vinieron a vender una falsa esperanza, ahora sí que jugaron, ¿no? Con la ilusión, con las esperanzas de las personas, de un anhelo, de un cambio, y pues se podría decir que vino a ser más de lo mismo, pero peor, o sea, realmente, y basta también con que miremos ejemplos de personas que estén en la administración pública, ya sean gobiernos municipales, estatales, y hay muchos testimonios, ¿no? Que dicen, no, realmente los de Morena son peores que todos los que estaban antes, o sea, y es la realidad, o sea, tristemente es lo que este partido vino a ser, pero pues ahora sí que bien dicen, ¿no? O sea, todo cae por su propio peso. Recordemos las leyes universales, todo es causa y efecto, acción y reacción. Y bueno, estas personas, al jugar con la esperanza, con las ilusiones de millones de ciudadanos, pues ya están empezando a pagar todo eso, ¿verdad? Todo eso negativo que le han ocasionado a nuestro país, a nuestra gente, a nuestro pueblo.
Y basta con ver, ¿no? El ejemplo que pasó recientemente, ¿no? Que Estados Unidos le retiró la visa a la gobernadora Marina del Pilar y su esposo. Y esa es una pequeña muestra de lo que se viene, lo que se avecina. No solamente a ellos, a muchos más funcionarios, a muchos más políticos, exfuncionarios y empresarios les va a pasar lo mismo. Eso es un efecto dominó. Les van a retirar a muchos más las visas, pero no solamente va a parar ahí. También gran parte de ese tipo de personajes ya tienen carpetas de investigación en Estados Unidos y van a pagar, ahora sí que van a rendir cuentas allá con la justicia norteamericana. Eso es algo inminente, ya se viene. Recordemos que Donald Trump, desde que entró ahorita esta nueva administración, en nueva cuenta en la Casa Blanca, él lo dijo desde un principio, seguir contra los carteles. Ahora recordemos que los catalogó ya como grupos terroristas, ¿no? Y al catalogarlos como grupos terroristas, entre pues ahora sí que movimientos que hicieron allá en Estados Unidos, en sus leyes y demás, pues no solamente es irse contra, exclusivamente si lo queremos ver de esta vertiente, solamente contra los narcotraficantes, también se van a ir contra aquellos que estuvieron o están coludidos o trabajaron con ellos. En este caso específicamente, pues funcionarios públicos, ¿no? Políticos y empresarios, también contra ellos. Ahora sí que entran en el paquete. Y todo esto es inminente, ya se viene. Esperemos, solamente es cuestión de tiempo, pero en los próximos días, en las próximas semanas, se irá revelando cada vez más información y que irá sacando obviamente el gobierno estadounidense. Y todo esto es lamentable porque pues está viniendo de un gobierno extranjero, ¿no? Ay, disculpen los ladridos de mi perro, ¿no? Pero que está viniendo un gobierno extranjero cuando lo idóneo es que fuera de nuestro propio gobierno, ¿no? Nuestros propios, pues ahora sí que representantes, ¿no? Al pueblo, que ellos estuvieran llevando a cabo todo esto sin necesidad que un gobierno extranjero estuviera, pues, por así decirlo, ¿no? Metiendo presión, para que se hiciera todo esto. Pero pues así está pasando, ¿no? Actualmente, si lo queremos ver esta vertiente, todo lo que está pasando en el país, el cambio, porque va a ser, en definitiva, esto va a ser un antes y un después en la historia de México y va a quedar como precedente también a nivel internacional, va a quedar como un ejemplo. Eh, Realmente va a cambiar todo. La clase política en México, todo va a cambiar. Va a ser un antes y un después. Eso téngalo por seguro, perdón. Es inminente todo esto. Ya empezó este cambio, ya se está dando poco a poco. Es como todo en la vida, por procesos, por tiempos, pero ya está pasando. Estamos siendo testigos de grandes cambios, definitivamente. Y pues ahora sí que estamos en un antes y un después, ¿no? En definitiva, en todo esto, en todo este sistema, por así decirlo, en teoría se está cayendo un viejo sistema y está empezando uno nuevo, ¿no? Y entre tantas cosas que el gobierno, pues, actual, pues hay algunas cosas que, bueno, una gran mayoría que no admiten, no reconocen, ¿no? Pero es toda la situación que estamos viviendo lamentablemente actualmente. Este, Hay cosas que no quieren admitir, no admiten, pero hemos de recordar, bueno, habrá secciones, ¿no? Como todo, pero pues hemos de recordar y no nos debe de sorprender, ¿no? Que ese tipo de, de servidores públicos, de funcionarios, pues si estando en la función pública niegan descaradamente, cínicamente, la situación de sus ciudades, de sus estados, hablando específicamente pues la situación de violencia, de inseguridad que predominan en las ciudades y en los estados, si lo niegan, pues ¿qué podemos esperar que obviamente estén negando, ¿no? Que vaya a haber alguna o que haya investigaciones por parte del gobierno estadounidense en contra de ellos. Obviamente lo van a negar y lo van a negar al grado de que literalmente hasta que ya estén allá en Estados Unidos procesados, hasta ese punto lo van a estar negando, ¿no? Hemos de recordar, y es de nueva cuenta
un flashback, ¿no? Como dicen por ahí, lo que fue o es todavía, porque todavía vive, pero el personaje García Luna, ¿no? Como él, si no me equivoco, desde la época de los 90, por ahí fue cuando él inició su vida en la función pública, en el servicio público, y fue escalando, ¿no? Poco a poco fue escalando hasta llegar al puesto más alto que llegó a ocupar en su, pues ahora sí que en su vida en el servicio público, que fue pues ser secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Calderón. Fue el puesto más alto que desempeñó. Y ese es el mejor ejemplo para que las personas creen conciencia de que hoy estás en el puesto más alto de gobierno y mañana estás en una cárcel estadounidense condenado a varios años y sin privilegios, sin dinero, sin nada. Todo lo que gozaste impunemente, pues de qué te sirvió, ¿no? Y parece ser que a mucha gente aquí en México no les quedó claro con ese ejemplo y siguieron haciendo, como dicen por ahí, sus chingaderas, ¿no? Y pues, oh sorpresa, muchos van a terminar como este personaje. Y nada es casualidad en la vida, en definitiva. Esta gente va a pagar el daño que le han hecho al país en lo personal y creo que mucha gente coincidirá conmigo. Este tipo de personas le han hecho más daño a este país que los mismos narcotraficantes. Esa es la realidad. Basta con ver que a lo largo de los años, ¿no? Cómo esto se ha lamentablemente intensificado, pero hemos de recordar que los narcotraficantes, los carteles, los grupos criminales, todo esto, no podrían crecer o no tendrían el control o el dominio que han llegado a tener o tienen de momento si no fuese por ahora sí que, pues, el permiso, ¿no? de los gobernantes que están en turno, que permiten que crezcan estos grupos criminales. Si no fuese por ellos, no estuviera la situación realmente como está actualmente en el país, ¿no? Y realmente, a mi parecer, a mi interpretación, ellos tienen más culpa que los mismos narcotraficantes, ellos tienen más sangre en sus manos, ellos tienen más karma generado que los mismos narcos, porque al final de cuentas, si tú, y eso es un ejemplo, ¿no? Si tú estás como servidor público al mando de un puesto alto como secretario de Seguridad Pública, como secretario de Gobernación, etcétera, presidente municipal, demás, y en ti está pues ahora sí que el combatir a la delincuencia, el contrarrestar toda esta violencia que existe y por ende evitar, pues ahora sí que cientos de muertes, pero no lo hacen. Realmente generan un karma muy grande y ellos tienen más culpa porque ellos han permitido que lamentablemente cientos de personas hayan perdido la vida en estos años. Esa es la realidad y mucha gente inocente. Eh, una de las cuestiones es de que lamentablemente en este país, en cierto modo, y eso es algo muy, muy malo, que esperemos que vaya cambiando poco a poco, pero se ha normalizado en cierto modo la violencia y la inseguridad en México. Y eso es algo muy grave porque pues ahora sí que al normalizarlo, ya la gente no se sorprende, ¿no? O sea, hagamos una comparativa hace, no sé, 30 años, si había personas y estaban comiendo en un puesto de tacos en la calle y llegaba alguien y le quitaba la vida a otra persona ahí, pues se hacía una completa locura, ¿no? Salían a nivel nacional, o sea, la gente no se lo podía creer y demás. Y de unos años por acá hemos visto cómo se ha hecho inclusive ya normal, ¿no? Que tristemente, ¿no? Que por ejemplo pueden estar comiendo en un puesto de tacos y llegan y le quitan la vida a alguien y inclusive, ¿no? Y hemos visto fotos y videos, todo esto es verídico, como pues la gente se queda como si nada, siguen comiendo ahí en el puesto y la persona tirada ahí a un lado en la banqueta, ¿no? Es algo lamentable, ¿no? Pero todo esto se ha, en cierto modo, lo normalizó también, tiene obviamente gran culpa el gobierno por permitir que creciera
todo esto, ¿no? Y la gente también malamente, erróneamente suelen de volada ven una noticia de cosas que tengan que ver, obviamente, que alguna persona falleció por alguna muerte violenta, y de volada empiezan a decir, no, lo clásico, andan en malos pasos, por algo se lo... No, recordemos que no todo es así. Hay personas que lamentablemente los han quitado la vida en medio de un asalto, en medio de una discusión, o sea, por cosas que uno a veces podría decir, es verdad que por eso le pasó, pues sí, o sea, pero erróneamente muchas personas suelen decir, es que por algo le pasó eso, pues andar en malos pasos, no, que tal cosa, o sea, pero no, no siempre es así. Recordemos, no hace mucho, lamentablemente, en Culiacán, esta familia, ¿no? Que en la madrugada iba el padre con su esposa y sus niños, y este, que los confundieron supuestamente unos sicarios, y que los quisieron bajar del carro y que los balacearon, y fueron víctimas lamentablemente inocentes, ¿no? Que quedaron ahora sí que en medio de esta guerra de delincuentes que tiene sumido al país. Y como esos hay muchos, muchos casos. También veamos cuántos ejemplos hay de lamentablemente jovencitas, jóvenes que salen a divertirse en la noche, en la madrugada, y ya no vuelven a sus casas. O sea, y es algo muy lamentable. También debemos de recordar a tantos grupos que existen actualmente de madres y padres buscadores. O sea, si nos podemos ver la realidad, es algo lamentable que estemos en pleno 2025 en la era de la humanidad que estamos viviendo actualmente, y que existan estos grupos de padres, de madres, obviamente con un dolor irreparable en sus almas, y que siguen con la esperanza de que a lo mejor ya no encontrar a sus familiares con vida, pero de perder encontrar los restos para darles digna sepultura. Y es lamentable que existan esos grupos cuando eso es trabajo del gobierno. De ahora sí que buscar, pero más allá de trabajo del gobierno de buscar, es trabajo del gobierno evitar que pasen ese tipo de cuestiones. Pero lamentablemente los funcionarios que hemos tenido y tenemos de momento son personas que si algo los caracteriza es el egocentrismo que tienen, es la indiferencia que tienen con las personas. O sea, es increíble. O sea, realmente estas personas simple y sencillamente, y esa es la realidad, simplemente llegan a ocupar puestos en gobierno, al servicio público, para desfalcar, para robar. Esa es la realidad. Solamente llegan a eso, para hincharse. Y como ejemplo, solamente en tu ciudad, en tu estado, desde que ganó Morena en el 2018 a la fecha, obviamente habrá excepciones, como todo, claro. Pero simplemente reflexiona y mira desde el 2018 a la fecha cuántos servidores públicos o diversos funcionarios que han estado por Morena han entrado y han salido, y cómo han quedado ahora sí que hinchados de dinero. O sea, ahí ese es el mejor ejemplo para que la gente se dé cuenta y cree conciencia, que no porque sean de Morena, que no porque sean de ese partido, que no por eso son, si lo queremos ver así, son buenas personas, o van a ser buenos servidores públicos. Hemos de recordar que el servicio público no es para todos. Hay personas que realmente no están para el servir, que no les gusta, simplemente llegan para hincharse los bolsillos de dinero, es lo único que les importa realmente. Y si no, miremos la ciudad, de los estados, cómo está la infraestructura en pésimas condiciones, cómo está la inseguridad. Pues todo eso está porque han saqueado las arcas de los ayuntamientos, de los estados. O sea, y se mira reflejado obviamente en el estilo de vida que llevan ese tipo de personajes, que obviamente no es congruente con lo que dicen según ellos ser, ¿no? Y basta también con ver que no hay congruencia con las palabras y las acciones de esas personas. Ahora sí que el mejor ejemplo está con las acciones y las no acciones que no hacen tan bien, irónicamente, ese tipo de personas, ¿no? Y dentro de todo eso, pues, siguen de momento, pero pues ya poco a poco va a empezar a cambiar todo esto. Como les digo, esto va a ser un antes y un después. Y en definitiva, sí, algo que a mí, a pesar de toda esa situación que estamos atravesando, que en lo personal me da mucho gusto,
es que estoy viendo que cada vez el pueblo está despertando. Cada vez las personas elevan su nivel de conciencia, cada vez tienen una conciencia más elevada, cada vez la gente es más consciente de lo que está pasando, ¿no? Porque pues ya están cansados, ¿no? Están cansados de la inseguridad, están cansados de la violencia, están cansados de tener que ir a sus trabajos, a sus escuelas, a sus respectivas actividades de día a día y estar con el pendiente de no saber si van a regresar a su casa, si van a regresar con sus familias. O sea, eso es algo lamentable, ¿no? Que estemos en pleno 2025 en esta era de la humanidad y sigan pasando ese tipo de cuestiones, ¿no? Es algo lamentable, pero pues la gente cada vez se cuestiona más las cosas en este sentido y ya está inconforme y eso es bueno porque un gran porcentaje de personas que en su momento apoyaban pues ahora sí que este partido, estos funcionarios, estos servidores públicos, pues ya se están quitando la venda de los ojos, ¿no? En cierto modo, y están viendo la realidad de tipo de personas que son, ¿no? Y recordemos, ellos son al final de cuentas son seres humanos como tú y yo, simplemente son seres humanos, son personas. La diferencia o lo que nos distingue unos de otros es el nivel de conciencia que tenemos y la empatía y amor que tenemos realmente hacia otros seres, no como ellos que disfrazan supuestamente su empatía con indiferencia, que esa es la realidad, y su disque amor con sus niveles de egocentrismo que tienen, o sea, y esa es la realidad, ¿no? Y aquel que no lo quiera admitir y reconocer, pues de plano, así que no hay nada que hacer por él, o sea, ya es cuestión de cada quien. Obviamente, como todo, sabemos que siempre va a haber gente que pues de una u otra manera, ¿no? Se mira beneficiado de que esas personas estén en esos puestos y a lo mejor porque les dan trabajo y demás y pues están ahí, pero a pesar de ello hay personas que saben que todo esto está mal, pero pues ahí siguen, ¿no? Y son consciente o inconscientemente son cómplices de una u otra manera, ¿no? Al solapar a ese tipo de personas, pero debemos de ver la realidad más allá de esto y que esto nos afecta a todos en general en el país. No es que nada más afecte a uno, pero lamentablemente el ciudadano, en cierto modo, sin generalizar, pero mucha gente es del criterio de que, mientras a mí no me afecte esto y no me haga daño a mí, pues no me importa lo demás, que el mundo ruede, que el mundo gire y que cada quien su vida, ¿no? Pero esto no debe ser así, la realidad es de que nos afecta a todos, o sea, la violencia y seguridad que se está viendo en el país actualmente nos afecta absolutamente a todos. Ahora sí que hasta que a alguna persona no les toca vivir algún tipo de situación de estas con algún familiar o alguien cercano, alguna amistad, alguien conocido, ahí sí ya en cierto modo, pues les cambia el semblante, ¿no? Les cambia el chip, les cambia, dan una vuelta de 180 grados, en cierto modo, y ahí ya se quitan la venda de los ojos, ¿no? Hasta que les pasa algo a alguien, pero no hay que llegar a esos extremos que te tengan que pasar a algún familiar o alguien cercano, algo así, para que realmente, pues estés, ahora sí que las cosas como son, que estés en contra de todo eso para que ya cambie, ¿no? Porque al final de cuentas recordemos que todos vivimos en la misma ciudad, todos vivimos en el mismo estado, vivimos en el mismo país, somos al final de cuentas pues comunidades enormes y todo eso nos afecta de una u otra manera, directa o indirectamente, ¿no? Pero pues toda esta situación poco a poco va a ir cambiando. Yo en verdad estoy ahora sí que feliz porque la gente ya está en este sentido, ¿no? Despertando, ya están viendo la realidad. Hemos visto el ejemplo de Mexicali, ¿no? Que hicieron una carnita asada en contra de la gobernadora Marina del Pilar para que renuncie, ¿no? Y fue una carne asada con una presencia de aproximado 40,000 personas que hubo. Y ese es el mejor ejemplo de que la gente ya está cansada de todo esto, ¿no? O sea, lo que realmente la gente quiere es, en definitiva, quiere vivir en paz. Quiere vivir en paz, quiere tranquilidad, quiere poder salir de su casa sin preocupaciones.
y regresar a su casa también sin preocupaciones. Porque al final de cuentas, recordemos que si nosotros elegimos a personas para que nos representen, como servidores públicos, como funcionarios públicos, los elegimos para que, pues se supone que están para este, cuidar y salvaguardar, ¿no? De todos, ¿no? Pero pues lamentablemente esas personas entraron con una falsa bandera, de una falsa esperanza que se convirtió en destrucción realmente. Esa es la realidad de las cosas, ¿no? Y pues ahora sí que todo, recordemos que todo inicio tiene un final y a lo largo de la misma historia de la humanidad nos lo muestra como así como nacen imperios, también caen esos imperios, tarde que temprano. Y la muestra será aquí en México con este partido Morena, así como creció muy rápidamente, así también va a caer rápidamente. ¿Por qué? Porque pues jugaron con la ilusión de las personas, jugaron con la esperanza de las personas y se burlan y se siguen burlando de la inteligencia de las personas. Esa es la realidad, se siguen burlando de la inteligencia, pero la gente cada vez es más despierta, cada vez es más consciente y obviamente conforme la gente cada vez tenga más conciencia, pues obviamente ya no va a resonar con ese tipo de personas, ¿no? Con ese tipo de seres humanos. Y por eso hay que estar, ahora sí que preparados, ¿no? Para las siguientes elecciones, las próximas que hay, si no me equivoco, van a ser en el 2027 y en el 2030. Y ahora sí, elegir a personas, a seres humanos que realmente resuenen con nosotros, que vayan acorde también a la época en la humanidad en la que vivimos, que sean personas conscientes, que realmente tengan la vocación de servir y no servirse. Que eso es algo que sí existen seres humanos que les gusta el servicio y no están para hincharse los bolsillos porque saben que el dinero no lo es todo en la vida al final de cuentas. Y ahora sí que como dicen por ahí también, ¿no? El dinero mal habido pues no dura y no da la felicidad. Y pues toda esta gente, obviamente, todo ese dinero que tienen, pues es dinero del mismo pueblo, ¿no? De todos los impuestos que pagamos y demás. Ahí está, ahí se lo han llevado y se lo siguen llevando, ¿no? O sea, comprando propiedades en el extranjero, en otros países y demás, desviándolo. Ahora sí que para la ciudadanía que tanto se queja y que dice, oigan, ¿por qué las calles, los bulevares, las carreteras están en pésimo estado, están llenas de baches? ¿Por qué no hay alumbrado público? ¿Por qué está la inseguridad como está? Pues ahora sí que miren las cuentas de estos personajes, ¿no? Miren las propiedades que tienen, miren los negocios que tienen. Ahí está todo el dinero, ahí está todo el dinero. Y eso también aplica para muchos funcionarios servidores públicos, ¿no? Recordemos que hay muchos policías, muchos bomberos, muchos paramédicos, etcétera, que pues lamentablemente no tienen las herramientas necesarias para su trabajo. Adicional que no tienen las herramientas necesarias para su trabajo, también recordemos que no tienen los salarios dignos para las profesiones, los trabajos que llevan a cabo. Pues ahí se desfalcan todo esto. Al final de cuentas, como les digo, esto nos afecta a todos directa o indirectamente, de una u otra manera. Y toda esa situación va a cambiar, o sea, va a cambiar. Recordemos que también mucha gente que ha sido víctima en estos años, pues, obviamente sin justificar la violencia ni esos estilos de vida, pero mucha gente en la desesperación, pues, se unió a las líneas del crimen organizado por la situación también que hay en el país y obviamente mucha gente, inclusive muchos narcotraficantes en su momento lo han dicho que como no tenían otra opción, pues por eso se dedicaron a eso, pero créanmelo y ténganlo por seguro que mucha gente que lamentablemente ha perdido la vida en ese tipo de ambiente o muchos narcotraficantes que existen actualmente, si ellos hubiesen tenido, ahora sí que pues las opciones, la oportunidad de estudios, de trabajos bien pagados y demás,
créanme que no se hubieran ido por ese camino, esa es la realidad. Y mucha de esa gente lo reconocerá y lo admitirá, diría, no, ¿saben qué? Pues la verdad, sí es cierto, o sea, yo no hubiera hecho esto si no hubiera tenido otra opción, pero pues lamentablemente estos gobernantes que hemos tenido, en cierto modo, crearon esas mismas condiciones para que se diera todo eso, ¿no? Por ahora sí que, su avaricia que tienen con el dinero, ¿no? Y su egocentrismo que los consume. Pero ese mismo consumo, pues ahora sí que literalmente, ¿no? Los está hundiendo y los va a seguir hundiendo. Recordemos que ya hay muchas carpetas de investigación en contra de sus personajes. Es cuestión de tiempo, de días nada más, para que empiece a salir todo esto a flote. Y esto va a ser un antes y un después. Mucha gente también, a lo mejor de momento todavía no es que haya el 20, pero ya cuando se empiece a hacer pública toda esta información, que el gobierno estadounidense lo diga, ahora sí que ya explícitamente, abiertamente, a nivel internacional, que tales funcionarios, tales funcionarios, tales empresarios, tales políticos están involucrados, han estado involucrados, tienen nexos, han hecho esto y esto, pues ya la gente va a cambiar en gran parte la manera de cómo miraba a ese tipo de personajes, ¿no? Y eso es algo bueno porque la gente pues ya va a crear más conciencia al momento, ¿no? De elegir a quién nos va a representar en las elecciones venideras, ¿no? Y recordemos algo muy importante y no hay que echarlo en balde, ¿no? Que hay que hacer uso de la tecnología. Recordemos que hoy en día con la tecnología podemos investigar y ver la trayectoria de todos los personajes, las personas que quieran ocupar cargos públicos y ver qué tal, ¿no? Ahora sí que cómo vienen. Porque pues ahora sí que los que tenemos de momento en gran parte son ahora sí que puro reciclaje, puro político reciclado de hace 10, 15, 20, 30 años. O sea, y pues obviamente si en su momento como tuvieron la oportunidad no hicieron cambios cuando se les dio la oportunidad, pues qué podemos esperar que sigan haciendo hoy en día, ¿no? Pues, obviamente lo único que van a seguir haciendo va a ser seguir robando y saqueando, ¿no? Esa es la realidad, la verdad. Por eso hay que darle la oportunidad a personas nuevas, para que ocupen cargos públicos, hay que darle la oportunidad. Recordemos que no hay que generalizar. En política, en la vida, no todos son iguales. Recordemos que todos somos seres distintos con diferentes procesos de vida y no todo es malo. Recordemos que también existen personas buenas. Lamentablemente lo que nos han tocado ahora sí que en estos últimos tiempos pues han sido en teoría, ¿no? Pues personas no con las mejores intenciones, personas malas si lo queremos ver así, que no tienen pues ahora sí que tacto, ¿no? Con otros seres humanos, no les importa más que el dinero, nada más les importa el materialismo. De ahí en fuera lo demás no les sale sobrando, por más que digan y fincan, pues recordemos que por más que ellos digan una cosa, pues las energías no mienten, ¿no? Y las energías de estas personas obviamente no van acorde con sus acciones, lo que hacen, ¿no? Eso es una realidad. Pero pues todo esto ya, quieran o no, ya estamos entrando a una nueva etapa, en definitiva, está cambiando todo esto. Y pues ahora sí que irónicamente, ¿no? Está haciendo gracias y obviamente va a haber gente que a lo mejor va a decir que vende patrias y demás y con todo respeto lo digo, esto no se trata de temas de la patria. Miren, si quieren ver en esta vertiente a alguien que sea un traidor a la patria, alguien vende patrias, pues miremos nada más a los gobernantes que tenemos. Ellos son los verdaderos traidores a la patria si lo quieren ver esta vertiente, ¿no? Porque pues literalmente entregaron el país a manos de la delincuencia, ¿no? Ellos son los verdaderos traidores. Y la ironía es de que pues está viniendo un gobierno extranjero en cierto modo a poner orden, ¿no? En todo el desmadre, en todo el desorden que hay aquí en México, ¿no? Y pues ahora sí que no hay más que agradecerle al presidente Donald Trump, que realmente él es la esperanza de México, irónicamente, ¿no? ¿Quién iba a pensar hace algunos años que estuviéramos hablando de esto, ¿no?
o que estuviéramos viendo, ¿no? Que gracias a las acciones y presión de Donald Trump se estuviese pasando todo esto, ¿no? Estuviéramos viendo todo esto. Yo creo que hace unos 8 o 10 años jamás lo hubiésemos creído y pensado que gracias a señor presidente Donald Trump iba a pasar todo esto, ¿no? Pero pues está pasando, en definitiva, y mucha gente va a coincidir conmigo, yo lo miro en los comentarios, mucha gente está a favor de Donald Trump, inclusive están a favor del intervencionismo de Estados Unidos aquí en México para que pues ya se acabe todo esto, ¿no? Toda esta violencia, toda esta inseguridad. Realmente los mexicanos, todos los ciudadanos, merecemos vivir en paz, sin tranquilidad, merecemos un país realmente pacificado, merecemos poder andar por las calles sin temor de que a tu familia le vaya a pasar algo, sin temor que a tus hijos les vaya a pasar algo una noche, madrugada. Ya basta de todo esto y basta de que estas personas se sigan burlando de la inteligencia de nosotros, queriendo desviar reflectores, queriendo echar culpa a gobiernos pasados, y no centrarse en el presente y lo que les corresponde realmente de hacerse cargo de lo que, para lo que fueron elegidos y están en esos puestos realmente. Y si en definitiva no quieren o no les gusta, pues que dejen los puestos. O sea, bien como ellos mismos dicen, ¿no? El pueblo pone y el pueblo quita. Y en definitiva lo estamos viendo a lo largo y ancho del país, como el mismo pueblo está exigiendo que se vayan. O sea, no los queremos ya porque obviamente esas personas no han dado los resultados. Les quedaron grandes los puestos realmente, no vinieron a hacer el trabajo como supuestamente ellos decían que lo iban a hacer. Y pues la muestra está en cómo está la situación por todos lados, ¿no? Esa es la realidad. Y y pues bueno, ahora sí que en este video pues tocó hablar de la verdad o parte de las verdades en teoría que dijo en su momento AMLO, que hoy nos estamos dando cuenta, ¿no? De cuánta razón tenía en ciertas cosas que dijo. Recordemos que no todo es como lo dijo. Y pues en cómo también el pueblo ya está despertando y eso es algo muy bueno, la verdad me da mucho gusto. En definitiva, hemos de recordar que solo el pueblo puede salvar al pueblo, no hay más. Ya nos dimos cuenta que estos tipos de gobernantes pues nada, no les interesamos, esa es la realidad, no les interesamos los ciudadanos, solamente les interesamos cuando, y ojo, con honrosas excepciones, pero solamente les interesamos cuando es temporada electoral, ¿no? Cuando son campañas, ahí sí, recordemos que ahí andan en las colonias, que la fotito, que el video, que esto y el otro, pero pues ya nos hemos dado cuenta que nada más no es así. Y pues ahora sí que nos quede de experiencia, de aprendizaje, para no volver en cierto modo, ¿no? A cometer los mismos errores y volver a elegir o seguir eligiendo, ¿no? A ese tipo de personas que nada más no vienen a la función pública a servir, simplemente llegan a otras cosas, ¿no? Y pues esas personas mejor que se dediquen a otras cosas, a otros negocios de plano. Si lo que tanto les gusta y tanto amor le tienen es al dinero, pues dedíquense a otra cosa. O sea, realmente la función pública está para servir y no servirse. Esa es la realidad. Al final de cuentas, recordemos, el mismo nombre lo dice, eres un servidor público. Tú le sirves al pueblo. El pueblo es tu jefe. El pueblo manda, no tú. Y estas personas han, ahora sí que volteado todo eso, ¿no? Y una vez que llegan al poder, al puesto, pues enseñan su verdadera cara. Hay un ejemplo que me gusta poner. Mucha gente dice que el dinero y el poder cambia a las personas. Yo tengo una interpretación de esto. Realmente el dinero y el poder no cambian a las personas. El dinero y el poder solamente saca a relucir como siempre fuiste, pero no tenías el dinero y el poder para, en cierto modo, demostrar cómo eras realmente. Porque si no, miremos el ejemplo, cuánta gente hay, obviamente, de origen humilde, que llega a amasar o alcanzar grandes fortunas, millonarios, y ya llegan a tener mucho poder, y no cambian, siguen siendo personas, lo queremos ver de esta vertiente, sencillas y humildes.
simplemente pues ahora sí que con más poder económico, pero realmente el dinero y el poder no cambia a las personas, simplemente saca a relucir como siempre fuiste. Y pues yo creo que con estos años que ese tipo de personas han estado en estos puestos, pues ya nos dejaron muy claro cómo son realmente ellos, ¿no? Y qué es lo único que realmente les importa. Y obviamente es su propio beneficio y hasta ahí. No les importa a la demás gente, esa es la realidad. Y bueno, vamos a dejar hasta aquí este video. Si les gustó este contenido, les gusta el contenido, les invito a que le den like, que compartan el video con personas que sientan que les puede resonar ese tipo de temas que hablamos aquí. Se los agradeceré mucho. Y de nueva cuenta, decirles gracias por ver mis videos, en verdad, gracias. Recordemos, solo el pueblo puede salvar al pueblo. Nunca hay que perder la fe. En definitiva, nunca hay que perder la fe. No porque nos vendieron una falsa esperanza hay que perder la fe, hay que echar todo por perdido. Claro que no. Estamos a tiempo, sobre todo, ya una cordial invitación principalmente a la población joven del país, que recapaciten, que creen conciencia para las elecciones venideras del 2027 y 2030 y que elijamos a verdaderos ciudadanos que tengan la vocación de servir y no servirse. Que sean ciudadanos que resuenen con nosotros y que estén acorde a los tiempos que vivimos actualmente en la humanidad. Y bueno, recordemos, el mejor juez es el tiempo, y solo el tiempo nos hará ver la verdad. De nueva cuenta, muchas gracias por ver mi video. Les deseo que sigan teniendo lo que resta un excelente domingo y que tengan un excelente inicio de semana, esta semana que viene, una semana llena de mucho éxito. Les mando mucha luz a todos, bendiciones, saludos y aquí andamos. Nos vemos. Bye.